Tenemos Santa Cena, así que espero en Dios ser un poco breve. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablamos un poco sobre, vimos un poco sobre el sistema religioso, sobre las cosas que vienen y cómo Jesús ha tenido en su ministerio, siempre tuvo resistencia en el nivel de religiosidad, ¿sí? Hablamos un poco sobre las costumbres y hablamos un poco sobre los mandamientos, ¿se recuerdan? Yo quiero hablar esta mañana, vamos a ver un cuadro, vamos a continuar. Fíjese que me llamó mucho la atención en Mateo capítulo 15, siempre en el capítulo 15. Yo sé que siempre hay gente que percibe cosas, acuérdense que cuando perciba cosas, acérquese y comparta lo que Dios le dio, ¿sí? Pero yo creo que estamos en un tiempo donde Dios está hablando a nuestra vida, fíjese, Dios está trayendo a nuestra vida palabra, Dios está trayendo a nuestra vida dirección, Dios está trayendo a nuestra vida lo que el Señor quiere hacer y tenemos que entender a la luz de la palabra lo que Dios tiene. Entonces, acompáñenme a Mateo capítulo 15, verso 21. ¿Se recuerda que Jesús estaba entonces con una de las características bien interesantes es que Él conoce el corazón de la gente, es que Él conoce nuestro corazón? Y siempre que vemos nosotros a Jesús, Él identifica aquellas palabras, aquellas interrogantes que los fariseos o que la gente religiosa le hacían para querer inculparlo, ¿sí? Entonces es bien interesante poder entender qué es lo que Dios está trabajando, qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios está queriendo hablar en nuestra vida a través de su palabra. Y siempre que Jesús se recuerda cuando llegaban los fariseos, decían: maestro, sabemos que eres un hombre piadoso, que eres un hombre de Dios, que practicas la palabra. O sea, ¿se recuerda cómo identifica un fariseo cómo habla, o identifica un religioso cómo es que se acerca a preguntarle una pregunta a una persona que a lo mejor está caminando en las cosas de Dios, ¿sí? Decía: maestro, conocemos que eres un hombre piadoso, que eres un hombre que practica la palabra, que eres un hombre que hace las cosas correctas y conforme el corazón de Dios. Miren, ahí a cualquiera dice: wow, dice usted, gracias por identificar. Pero te hago una pregunta: ¿es lícito darle ofrendas al César? O sea, las preguntas de los fariseos siempre iban encaminadas con una doble proyección, ¿sí? Siempre iban encaminadas a querer agarrar a Jesús y hacerlo caer, ¿sí? Entonces, miren cómo entraban los fariseos, eran tremendos, ¿sí? Entonces, la semana pasada vimos nosotros cómo las costumbres, ¿sí? O cómo la gente religiosa practica la costumbre, practica tradiciones. Y las tradiciones no sustituyen los mandamientos que Dios ha establecido sobre nuestras vidas. Ahora mire qué interesante, pues dice: saliendo Jesús, ahora sí entremos a Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Miren, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. O sea, Jesús, miren pues qué interesante, saliendo Jesús de ahí, o sea, termina el cuadro que vimos la semana pasada, y ahora dice la palabra que Jesús sale y se va a la región de Tiro y Sidón. Ahora, la región de Tiro y Sidón era una región más alejada. Y fíjese que acá la palabra nos enseña, nos da muchas aristas para que podamos entender que este es el tiempo en el que Dios quiere que el evangelio de Cristo sea predicado. Este es el tiempo en el que nosotros creemos acá en Guatemala, que como Guatemala es un país muy evangelizado, que todo el mundo, usted se sube a un bus. No sé hace cuánto que no me subo a un bus, pero hay gente que se sube a los buses todavía, ¿sí? Y cuando se suben los buses, ¿qué es lo que sucede? Se sube gente a predicar la palabra. Yo me acuerdo que me subí a los buses y mire, y creo que esto sigue todavía, pero hace, no sé, voy a exagerar, hace unos años, porque a veces tengo, gracias a Dios, no me subo a un bus por muchas razones, pero hace años que no me subo a un bus. Me recuerdo que cuando uno se sube a un bus, ¿qué es lo que pasa? Se sube un predicador, ¿sí? Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, solo quiero compartir, y te predica un mensaje. Se baja y a los 2 kilómetros se sube otro predicador. Y entre que se sube alguno que sí predica algo de Dios, se sube algún chafleadito, pero al final predica palabras, ¿sí? Y al final te dan un mensaje. Y al final hay gente que es tocada por un mensaje. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que Guatemala es un país que está tan evangelizado que nosotros los cristianos evangélicos creemos que ya no se necesita evangelizar a la gente. Y estamos equivocados porque estamos en el tiempo en el que necesitamos evangelizar a la gente, pero de una manera muy diferente a la que nos enseñaron o a la que creemos que hay que evangelizar a la gente. No sé si me explico, porque a veces parece un juego de palabras. Fíjese que usted con su profesión tiene que ser luz en lo que usted hace, por ejemplo. Por ejemplo, acá hay médicos. Y yo sé acá de médicos que que no solo es doctor del alma, sino también es doctor de su profesión, ¿sí? Porque hay gente que llega y en lo que está usted examinándolo le empieza a hablar la palabra, ¿sí? Pero mire, yo creo que usted lo que necesita es buscar de Dios. O sea,
Fíjese que hay gente que de la manera como Dios lo utiliza, da la palabra. Y a veces la gente cree que eso no es evangelizar. Usted tiene que ser luz en donde usted se mueva. Usted tiene que ser luz en el lugar donde Dios lo ha llevado, sea la profesión que usted ejerza, ¿sí? Porque a veces nosotros creemos que como usted tiene que estar acá en la iglesia, tiene que servir, tiene que predicar. Le tengo que decir que a veces no todos pueden predicar, ¿sí? Para algunos podrá ser fácil a lo mejor agarrar, dar un bosquejo y predicar. No todos tienen esa capacidad, pero tenemos otras habilidades, otros dones, otros carismas, se le conocen la palabra, ¿sí? En las cuales usted puede operar. ¿Sabe usted que hay gente que es buena para dar un abrazo, para dar un buen apretón de manos, para saludar, para escuchar? Porque no todas las personas pueden escuchar, hermano. Aún en el ministerio pastoral hay pastores que no saben escuchar a la gente. Y una de las virtudes del pastor es que el pastor tiene que aprender a escuchar, aunque haya escuchado lo mismo 40 veces. Y a veces la gente se libera sin que usted haya dicho una sola palabra, ¿sí? Lo que fíjese que lo que pasó fue que el gato se salió y entonces el perro lo perdió, y cuando usted ya terminó de escucharlo, ay pastor, gracias, mire qué tremendo, y usted no dijo nada, porque usted lo que quería era liberarse, ¿sí? Pero eso es una virtud, porque hay gente que no sabe escuchar. Entonces cuando nosotros entendamos esto, es importante que descubramos qué es lo que Jesús está haciendo acá, porque este pasaje tiene mucho bagaje para que entendamos una proyección que hoy le quiero dar, ¿sí? Si usted vino hoy con un nivel bajo de fe, yo espero que hoy su fe sea aumentada. Si usted vino hoy necesitando un milagro, yo espero hoy que usted y yo salgamos activados para obtener nuestro milagro. Si estamos esperando que Dios se manifieste en nuestra vida de alguna manera, con algún trabajo, con algún negocio, con con alguna proyección nueva en nuestra vida, yo creo que esta es la mañana en la que Dios quiere activar la fe. El Señor me habló anoche y me dijo, habla de fe. Yo le digo, Señor, y me dice, recuerda que mi iglesia, una de las características que tiene es que su fe decae, es que su fe es inconstante, es que su fe oscila, me decía el Señor. Y este es el tiempo en el que tenemos todos que activar nuestra fe a otra etapa de vida, ¿sí? Entonces dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón era una ciudad fenicia, era una ciudad gentil, era una ciudad pagana, era una ciudad donde los judíos no se llevaban con esta ciudad. Fíjense que hay muchas características de Jesús, y es que el evangelio de Jesucristo pone estándares en nuestra vida. Uno de los primeros estándares es tolerar a las personas que nosotros no toleramos, o que a nosotros no nos toleran. Eso es el estándar, ¿sí? Trata a tu prójimo como te gustaría que te trataran a ti mismo, dice creo que la versión de las Américas. ¿Qué significa eso? Trata al que está a la par tuya que no te cae muy bien. Trata al que está a la par tuya o al vecino que no huele muy bien. Trata al que está a la par tuya que es chismoso. Trata al que está a la par tuya que es mero, le gusta, ten cuidado porque cuando sientes se agarra las cosas. Trata al que está a la par tuya que habla mal de ti. Trata al que está a la par tuya, dice, como que fueras tú mismo. O sea, trata a tu prójimo como te gustaría que te trataran a ti mismo. ¿Y cómo nos gusta que nos traten a nosotros? Nos gusta que nos traten bien, ¿sí? Entonces miren el estándar de Jesús. El estándar de Jesús era un estándar muy complicado de entender. Cuando lo leemos y estamos reunidos, es fácil de entender, ¿verdad? Porque dice la ley de Roma, ¿sí? La ley de la mía extra. O sea, decía, bueno, si un soldado romano tenía la capacidad de venir caminando y tú venías caminando y de repente él traía algo, te decía, mira, recógeme esto y me lo llevas una mía, ¿sí? Entonces Jesús dice, el estándar es, si te pide que lo lleves una mía, ¿qué? Llévalo dos. Si te pide que lleves la capa, llévale la túnica completa. O sea, entonces, ¿cuál era? Ese era el estándar de Cristo. O sea, cuando nos reunimos en la congregación, es fácil entenderlo, ¿verdad que sí? Es bien fácil decir, sí, está lógico. Jesús está diciendo que toleremos, sí, pero vivamos, salga de la iglesia, váyase a su casa, váyase con sus vecinos, váyase al trabajo donde lo tratan mal, donde no lo tratan muy bien, donde lo están tratando, donde llega el hijo, ¿verdad? O la hija a la casa, ay mamita, en el trabajo me están tratando mal, y usted como es un niño o su niña, ay mi amor, oremos para que Dios te dé otro trabajo. No, que no le dé otro trabajo, soporte, tolere y sea luz en donde usted está. Porque eso es lo primero que hacemos, ¿verdad? Como tal, nuestros papás nos quieren, ay, vamos a orar a mi muchachito, no me lo tocan. A veces hay papás que hasta quieren ir al trabajo, no al colegio, a ir a hablar porque lo están tratando mal. Déjelo, porque es un proceso, porque tiene que ser luz. Si es luz, tiene que madurar, y si madura, tiene que identificarse qué nivel de cristiano es. Porque una de las características de los cristianos es que vamos a tener que tolerar, ¿no?
Yo no sé a cuántos acá han tenido que tolerar gente que no es agradable, ¿sí? Gente que no te cae bien o que tú no le caes bien. Por eso es que a veces algo que creo yo que siempre le enseño a la gente es, si no te saludan, ve tú a saludar. Pero no te quedes con, ay, el hermano pasó y ni me saludó, por eso no me cae bien. Ah, qué chulada de cristiano, ¿verdad? ¿Dónde está el carácter de Cristo ahí dentro de nosotros? ¿Dónde está el carácter de Cristo? Ahí está. Si no te saludan, ve tú y saluda. Amén. Mucho gusto, hermano, qué gusto verte, te vi. No, me explico, o sea, nosotros tenemos que marcar la diferencia, pero no podemos nosotros ser déspotas, orgullosos, altaneros, porque eso no está en el carácter de Cristo, ¿sí? La Biblia incluso dice que Jesucristo dice que fue manso, aprendan de mí, dijo Jesús a sus discípulos, que soy manso y ¿qué? Y humilde de corazón. Imagínate que Él lo dijo, y si lo dijéramos en este momento, algunos puede sonar presuncioso, ¿sí? Pero Jesús lo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Amén. Ahora, la humildad es la capacidad, miren esto que interesante, la humildad es la capacidad de tolerar a todo tu entorno sin sentirte más ni sentirte menos del que está a la par tuya, ¿sí? Esa es la humildad. ¿Cuántos de los que estamos acá, solo porque mañana, hoy tienes tu traje de primera, ya no quieres que te acerques a la que sientes que venía de trabajar en un lugar y sientes que huele de algo fuerte? Hay que tener mucho cuidado con nuestro corazón. Entonces, Jesús sale y se va a una ciudad de gentiles. Fíjese que esto comúnmente Jesús lo hace varias veces. En la Biblia, usted va a notar que siempre que Jesús hace esto, es porque Jesús tiene un propósito definido. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender a tener propósitos definidos en nuestra vida. Una de las características de los cristianos es que somos, me voy a incluir para no hablar como fariseo, somos reactivos, reaccionamos ante las circunstancias, pero nunca somos proactivos, vamos antes de las circunstancias. El cristiano siempre reacciona. Te atacó Satanás con una enfermedad, estás reaccionando a la oración. Ay, pastor, voy a orar por mí, es que fíjese que anoche tuve, ¿por qué no sería la premisa del pastor? Fíjese que anoche oré y tal vez se manifestó el enemigo, pero yo había orado. Sino siempre reaccionamos, porque la característica que tenemos es que nos confiamos de todo. Ahora Jesús nos muestra en la palabra que Él siempre tenía un plan trazado. Entonces la gente puede decir, ¿por qué? Porque era el Hijo de Dios. No, hermano, fíjese que no porque Él tiene una naturaleza de humano. Se cansaba, tenía que comer, tenía que detenerse, pero entre su propósito Él tenía que entender que tenía que cumplir lo que Dios le mandó a hacer. El problema de nosotros es que somos perezosos en nuestra vida. Voy a hablar en el ámbito espiritual ahorita. Somos perezosos. Nos da pereza hablarle a la gente de Dios. Dejemos la pereza, nos da vergüenza. Nos da vergüenza. Y no podemos ser vergonzosos, hermano. Donde quieran que vayamos, tenemos que hablarle a la gente de Dios. Entonces, ahí está mi esposa. El día hace 15 días, hace 15 días creo que fue ya. Fuimos a un lugar y me estaban lustrando los zapatos, ¿sí? Y le empecé a hablar al muchacho de Dios. Y entonces ya vas a empezar a hablar de Dios al muchacho, me está molestando. Pues que tenemos que hablar de Dios, ¿sabe por qué? Porque se recuerda que el apóstol Pablo decía, me es impuesta necesidad hablar la palabra. O sea, no podemos, hermano, detenernos nosotros ay, no, aquí no estamos no, tenemos que hablar la palabra donde quiera que usted vaya, sea luz. Va a un restaurante, sea luz. Va a no sé dónde, a la municipalidad, sea luz. Busque la manera de ser inoportuno, ¿sí? Porque el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice, quiero que te exhorto a que hables la palabra en momentos oportunos, dice la versión NBI, creo que es, la Biblia de NBI creo que es la que dice en momentos oportunos y en momentos inoportunos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Usted de repente va a firmar, manito, te van a firmar, hay un convenio, hay un contrato, así, en un ratito, mire, solo le quiero decir algo de parte de Dios, y ya es inoportuno. Tal vez hasta nos está diciendo, ya me voy, fíjese que estoy corriendo, solo vine a firmar esto, sí, pero le quiero dar 2 minutos de la palabra, ¿sí? O sea, tenemos que ser inoportunos muchas veces con la palabra de Dios, con nuestro testimonio, con nuestra vida. Ahora mire esto, pues Jesús va a esta región, dice, y he aquí una mujer cananea, ¿sabes? O sea, era una mujer de esta región de Fenicia, ¿sí? Entonces, esta característica de esta ciudad obviamente era una ciudad de gentiles. Y fíjense que Jesús proféticamente nos está hablando, que Jesús les da a entender acá, Jesús comienza a dar una palabra profética vivencial, ¿sí? Alguien dijo por ahí, la vida de un profeta es una profecía, ¿sí? Y la vida de Jesús fue una profecía, cumplida y vivida. Dice que había salido de aquella región, dice, o sea, aquella mujer había salido de la región. Ahora lo interesante y lo complicado es de la palabra es que
cuando leemos nosotros parece muy simple lo que leemos o muy fácil de entender, pero cuando lo analizamos a profundidad, nos vamos a analizar, y esto es complicado, ¿no? Para la iglesia de hoy me preocupa. La gente religiosa no identificaba a Jesús. La gente, entre comillas, que parecía tener problemas de, ¿cómo llamarle? Si quiere, porque dice que esta era una mujer, mire, cananea, ¿sí? De aquella región clavada. Entonces, ¿qué significa esto? Era una mujer que algunos creen que era pagana, pues, se lo voy a poner de esa manera. Y la gente que no tiene tal vez el nivel de conocimiento, llega a tener más entendimiento que el que debiera tener el entendimiento. Y va a entender usted por qué le digo esto. Dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Se supone que era una gentil. Una gentil reconociendo que Jesús era el hijo de David. De que Jesús, de la deidad, reconociendo el poder y la deidad de Jesús. Ahora, qué complicado es. Y Jesús estaba con sus hermanos días antes. Y no creían en él. Y lo miraban a él con una actitud incorrecta o no entendían quién era él. Ahora, me detengo un momento y le pregunto yo a usted, los que estamos acá reunidos, ¿será que estamos entendiendo quién es Jesús realmente en nuestra vida? Porque fíjense que somos muy religiosos. Somos muy religiosos. Y a veces, no sé, yo oí un predicador un día, no le voy a dar el nombre, no me recuerdo quién es, no estoy seguro si es uno que pues, tengo en la mente ahorita, otro, pero dijo algo que a mí sí me agrada y lo comparto, ¿sí? Él decía, mire, a mí me da náusea la religiosidad y los religiosos, ¿sí? Y sabe una cosa, si hay algo que me desagrada es ver cómo como cristianos vivimos una vida religiosa y hablamos muchas veces como personas religiosas, ¿sí? Entonces estamos en ambientes y la gente que no conoce a Cristo no nos va a entender mucha jerga cristiana, ¿ves? Y por eso es que a veces hay iglesias que todavía de hermano la gente no logra avanzar porque la jerga que hablamos, la gente no la va a entender, hermano, ¿sí? Yo bendigo, respeto a la gente, que a lo mejor algunas personas que son así, pero hay jerga cristiana que usted me lo va a escuchar decir muchas veces, que a veces usted no lo habla en su casa, ¿sí? Bendito de Dios, ¿verdad? Amados, ¿verdad? O sea, el ungido de Jehová está aquí adelante. Esas palabras que las leemos en la Biblia, pero usted no le va a hablar así a su esposa cuando está en la casa. Ungida de Dios, ven a mí, ¿verdad? Esta noche, ¿verdad que no? O sea, usted no lo habla así. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque somos muy religiosos. Fíjese que dentro de la iglesia somos religiosos y hasta caemos mal, ¿sí? Y si vamos a la vieja escuela, mire, yo conozco gente de la vieja escuela que cuando predica dicen en 20 palabras dice 18 aménes o aleluya, ¿sí? Y amén, aleluya, hermano, estamos nosotros, amén, aleluya, ¿sabes? Tenga que tener cuidado de lo que está diciendo. Hace unos meses estábamos con mi hermano allá en México y así hicimos chiste, pues no nos estábamos burlando, pero fíjese que vimos un testimonio de una persona que dice que a Dios le había dado un mensaje. Y entonces pusimos el mensaje y nos dio más risa, pero no burlándonos de ella, sino lo equivocado que la gente está, ¿no? Pero casi media hora solo, y amén, aleluya, hermano, y el Señor me habló, y amén, aleluya, de la gracia de Dios, y no dijo nada, no dijo qué le había dicho el Señor, saber. ¿Por qué? Por las muletas que se dicen, pero que se enseñó hace muchos años un sistema religioso que se metió dentro de la iglesia. No decimos nada, pero parecemos muy espirituales, pero no tenemos entendimiento. Entonces, ahora Jesús se topa siempre con gente que parece pagana, pero que tiene un nivel de entendimiento. ¿Cómo me explica usted que una mujer cananea, una mujer que era de otra región, que ni siquiera era de la región donde Jesús vivía o de la región donde Jesús venía, identifica a Jesucristo? Lo identifica como el hijo de David y encima de eso entiende el poder que hay en él. O sea, ese es un problema que nosotros, por eso es que tenemos que tener cuidado, porque como cristianos evangélicos creemos que somos los hijos favoritos de Dios, ¿verdad? Usted mira a un católico romano, apostólico, romántico, que ahorita muchos salen, ¿verdad? Se exponen ahorita que están en la cuarentena, y usted cree que solo a usted lo escucha el Señor. Nunca se sintió así o nunca se dio cuenta que la iglesia nos dieron a entender eso, que solo nosotros somos como los hijos preferidos. Estamos equivocados. Porque a veces hay cristianos que están dentro de la iglesia pero no han conocido a Jesús o no lo identifican o no entienden cómo opera Él. Y así que tener cuidado con eso porque estamos muy equivocados en muchas proyecciones de vida que tenemos. Fíjense, cuando vamos a estudiar la historia de la iglesia nos damos cuenta de cómo la iglesia cristiana tiene mucho de católico. De hecho, católico es universal.
Y la iglesia cristiana, el evangelio es universal. Ahora, entender eso es complicado, porque entonces me oye alguien decir esto y dice, hermano, se volvió ecuménico. Y hay que tener mucho cuidado, pero hay cosas que nosotros practicamos o predicamos que ni siquiera hemos entendido o ni siquiera hemos ido a estudiar, a profundizar de por qué es que hacemos una liturgia, por ejemplo. Por ejemplo, la iglesia practicamos una liturgia. ¿Sabe usted que hay pastores que en el pequeño diseño que tenemos ahorita de la iglesia que hacemos acá, hay pastores que me han dado a entender que eso no es iglesia? Porque hay una liturgia que le enseñaron a la gente, ¿sí? Que si usted no se sienta en las sillas de norte a sur, ¿verdad? Y no hay, entonces no es una iglesia. La gente no logra entender que la iglesia es usted. Y la iglesia no es aquí adentro, la iglesia es usted cuando usted sale de afuera. Entonces ese es el problema que tenemos. Acá somos muy espirituales, pero allá afuera vivimos una vida muy pecaminosa, ¿sí? Acá somos muy espirituales, pero ya vivimos una vida, allá afuera somos muy religiosos. Y Dios quiere que rompamos esa religiosidad. Entonces mire qué interesante lo que dice acá. Entonces esta mujer viene clamando a Jesús. Dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mire qué interesante. O sea, los demonios son espíritus, y los espíritus de los demonios buscan cuerpos, ¿sí? Por eso es que la palabra nos enseña la importancia de llenar nuestro templo, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Los neumas o los espíritus, o los, como usted le quiera llamar, los demonios buscan cuerpos. Y dice la Biblia que los demonios habitan en lugares desolados. Por eso cuando hay lugares que están desolados, casas que se quedaron vacías por años, lugares tétricos que usted dice, ay, qué feo. Y hay gente no ha visto que hasta esos cuates que son, bueno, no voy a decir brujos, porque no son ni brujos, sino son, algunos creo que son un poquito metafísicos, o como usted le quiera, démosles un título a los pobres, ¿sí? Solo les gusta investigar sobre los cazafantasmas, le llaman otros. Van y hacen investigaciones a lugares solitarios, y ahí hay manifestaciones, porque los demonios buscan lugares solos, lugares abandonados, pero su intención es habitar en un cuerpo. Entonces cuando un humano se contamina, llega a un tal grado de contaminación y contamina su templo, entonces esos demonios habitan cuerpos, ¿sí? Entonces ahora resulta que es la hija de esta mujer. La mujer identifica lo que está viviendo esta muchacha y dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Sabe una cosa? Ella identificaba el mundo espiritual. Algunos de nosotros no podemos identificar todavía el mundo espiritual. Algunos de nosotros todavía, es que no estoy durmiendo bien. Bueno, ya oró, ya se paró, ya se puso delante del Señor, ya vio si no es una opresión lo que tiene, ya se puso a ver si no tiene que batallar contra un demonio, ya se puso a ver si no se abre una puerta, ya se puso a ver si no hay que limpiar los ambientes porque algo contaminó la casa. O sea, hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros a veces no identificamos, y que el mundo espiritual sí es real, hermano. Y hablar a veces de eso, la gente, ay, hermano, no hable de eso porque así me da miedo. Usted dijo que de la fe iba a hablar, hable de la fe. Sí, pues para hablar de la fe tengo que hablar un poco del demonio que había acá, ¿verdad? Porque la gente, fíjese que hay cristianos que le tienen miedo a los demonios, hermano. Y bueno, le voy a decir cristianos y no voy a quemar a algunos de mis cuatro, porque tengo algunos pastores que les dan miedo también. De verdad, y no es de avergonzarse, porque a veces la gente se avergüenza, pero le voy a decir una cosa. A mí hay pastores amigos, ahí está, y como han sido varios, sé que no va a decir, me está diciendo por mí el que lo vea, que a veces me han llamado, vos, hay un caso bien delicado en tal lugar, mira, acompáñate, andate conmigo. Y sí, le tengo que decir que en alguna etapa de mi vida también pedí asistencia de algún amigo. ¿Por qué? Porque a veces no lo sabemos todo, ¿sí? Y aprender a liberar y aprender a desarrollar el ministerio de liberación a veces es un proceso también. Pero hoy, cuando la gente dice, vamos, pues, les digo, y a veces hay que ya no se manifiestan porque antes de que lleguemos se tienen que ir. Sin embargo, en el proceso aprendemos también. Dios a veces nos mete esos procesos para que aprendamos a conocer el mundo espiritual. Entonces la mujer identifica y dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Miren. Ahora miren qué interesante, pues, porque Jesús tiene un propósito acá, un propósito definido. Pero Jesús no le respondió palabras, ¿sí? Se quedó callado. Y esto es bien importante entender, porque a veces nosotros creemos, siempre se lo digo a la gente, que Dios tiene que responder a todo lo que nosotros le demandemos. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela. Como que dice, Jesús, hombre, cómo molesta, ya nos hartó, ya nos cansó, hombre, mira cómo grita, me desespera.
Nunca se ha desesperado usted por algún grito de algún niño, de alguna persona que está llorando. Le cuento que en las iglesias, hay iglesias donde hay gente, yo me recuerdo que había una iglesia donde había una hermana que cuando caía la presencia gritaba, hermano. Y la gente le caía mal, esa hermana me cae mal, cada vez que yo estoy sentado se sienta cerca de mí, y era que esa hermana que empezaba a gritar, ¿sí? Qué mala suerte tengo, decía el hermano. Siempre que yo me siento aquí, se sienta a la par mía y le agarra la chiripior que me está golpeando, ¿sí? Con el respeto de ella, o sea. Entonces hay gente que cuando la presencia, cuando la unción del Espíritu cae, reacciona de diferentes maneras, y lo tenemos que respetar, porque cada persona reacciona de diferente manera ante la manifestación de Dios. Hay gente que se cae, hay gente que llora, hay gente que no dice nada, hay gente que usted puede estar viendo a alguien y dice, hermano, nunca recibe, tal vez está recibiendo más que usted, y todos. Pero también hay gente que no sé, algunos también se exageran un poco, son muy sensibles al Señor, hay gente muy sensible. Y les agarra la chiripiorca y tiemblan, y entonces, me explico. Pero entonces hay gente que a veces lo expone de una manera y hay gente que no le agrada, pero cada quien es libre de recibir como Dios quiera. Sin embargo, dice que los discípulos vieron y estaban hartos. Digo, Jesús, ya calla a esta mujer, o sea, ya despídela, hombre, ya. Porque yo me imagino que haber sido insistente en el clamor que tenía para su hija. Y lo vamos a ver a continuación con lo que está por pasar. Y dice, ten misericordia de mi hija, es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Como quien dice, ya nos hartó, ya Jesús, hombre, ahí viene atrás, me está jalando la túnica, ya dile que se vaya, o orá por ella, o hacer algo, pero ya me cansé. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, fíjese que proféticamente Jesús está actuando proféticamente, ¿sí? En doble proyección. La primera proyección es que está profetizando, dando una profecía para su propia casa, Israel. Pero después está dando una profecía vivida, vivencial, para los gentiles, nosotros. Y entonces dice, miren, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él. Miren, repita conmigo, humillación. Repita conmigo, humildad. Miren, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Otra vez vuelve a clamar. Ahora la pregunta es, la gente quiere que Dios le haga un milagro, pero ¿cuántas veces usted ha clamado a Dios delante, pero verdaderamente clamar? Porque le voy a decir una cosa, hermano, el clamor avergüenza. Y los que alguna vez en nuestra vida nos hemos quebrantado, yo le tengo que decir que el clamor avergüenza, hermano. Pero le avergüenza a la gente, no a usted. Porque cuando tú estás verdaderamente quebrantado y estás necesitado, hermano, perdona, ¿qué importa que tu medio mundo te oiga? Tú tienes que ser libre, tienes que sacar lo que está en tu corazón. Entonces, eso es el clamor. El clamor no es esa oracioncita que oramos aquí, que aleluya, y te llora. Y dice, no, clamor, hermano, es gritar, es desarraigar de tu corazón lo que está muy profundo, ¿sí? Hasta que haya rompimiento. Y dice la palabra, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mire, solo ahí se probaría el corazón de mucha gente que estamos acá hoy. Jesús me dijo, perro, vámonos de aquí. ¿Me explico? ¿A quién le gustaría que le dijeran perro? Perrillo, bueno. ¿Y sabe qué? Jesús le está hablando con amor porque le dijo perrillo, no le dijo perro o perra. Le dijo perrillo. Y perrillo es como decir cachorrito, ¿sí? Como decir los Paw Patrol. Snoopy. Sí, de verdad, que usted no lo crea. Fíjese que Jesús viene y Jesús dice, Señor, socórreme. Respondió el hijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ahora mire la respuesta de él. Hay una pausa ahí, porque ahí es para meditar. ¿Cómo reaccionaríamos si Jesús nos contestara de esta manera? Ahora, el problema no es cómo reaccionaríamos. Ahora la pregunta también es, ¿qué vio Jesús en esta mujer? ¿Y qué vería Jesús ahora mismo en nuestros corazones? Dice, no está bien echarlo a los perrillos. Y le digo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ahora mire pues, porque Jesús no va a creer. Recuérdese que una de las características de la operatividad de Jesús era que operaba en la omnisciencia. Porque era la deidad que él tenía, ¿sí?
operaba en la omnisciencia. Entonces él sabía lo que había dentro de esta mujer. Dios siempre va a ver el potencial que tú y yo tenemos. Nosotros no lo logramos identificar. Por eso la Biblia dice, Dios no pondrá cargas que tú no puedas llevar. ¿Sabes por qué? Porque cuando aún la carga tú y yo sentimos que ya no la soportamos, Él sabe que tú y yo podemos avanzar un poco más con esa carga. Él jamás te va a poner algo que te va a matar. La única carga que mató en la cruz del Calvario a Jesucristo fue la gloria de Dios por nuestros pecados, ¿sí? Esa fue la carga que lo mató a Él. Pero Él no te va a poner cargas que tú y yo no podamos llevar. Entonces dice la palabra que la mujer le responde, sí Señor, pero aún los perrillos. Y yo lo compruebo. Tenemos un cachorro en la casa, el cachorro de Tiago. Y se me hizo más rema ver a ese perro en la casa cuando está comiendo y gracioso se sube a la mesa, fíjese. Y Tiago termina de comer y cuando uno no lo mira, saca la lengua. Y quiere comer en escondidas lo que está ahí. Solo por ¿cómo decirle? Porque él quiere compartir ahí. Y entonces me quedo viendo y digo, qué interesante lo que esta mujer le dijo a Jesús, ¿sí? Porque aún los perrillos son consentidos. Porque los perrillos, no, por eso le estoy diciendo, no estaba hablando de perros callejeros. Esa palabra perrillos está hablando de un perrillo, de una mascota, ¿sí? Aún los perrillos. Y aquí hay gente que contempla más a los perrillos que a un invitado. ¿O no? Puedo dar nombres. Ahorita sin verlos a ustedes, me pierdo usted Dios. No, uno contempla, miren, mis hijos tienen a su perro, ustedes, eso es su perro, lo contemplan más que a uno. Se preocupan más por ese perro que por uno. No le vas a dar de comer eso porque le hace mal. Eso no puede comer. O sea, están más preocupados que yo que me fui a medir los triglicéridos y que tengo que comer o no tengo que comer nada de eso. No me dicen, no comas eso. Eso no puede comer porque se muere. ¿Verdad? Porque los perros si comen chocolate se mueren. Entonces, ¿qué le quiero decir? Está hablando de eso, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ahora, parece muy duro. Ahora, mire, ahora salgámonos y vámonos a la claridad. Eso es grueso, ¿sí? Porque es como que alguien viniera acá y pastor, mira, hablemos al plano así tan terreno, si usted quiere. Pastor, mire, oremos. No, hermano, aquí solo a los de la casa vamos a orar, ¿sí? La gente, los bastardos, los hijos se van para otro lado. Solo con eso, ese no es pastor. Solo con eso, qué ofensivo, qué grosero, qué pedante. Sin embargo, Jesús estaba probando algo en el corazón de esta mujer y dice, miren, pero unos perrillos comen de las migajas que comen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Si se va usted a Marcos, porque eso también está en Marcos, la proyección de Marcos da la otra ampliación, ¿sí? Pero me quiero quedar en Mateo. Entonces, miren qué interesante. Entonces, ahora hagámoslo, algo que preparé acá. Y miren, primero, reconoció la mujer a Jesús. Lo reconoció como el Mesías. Lo reconoció como su Salvador. Lo reconoció que Él tenía las palabras para restaurar la vida de ella y la vida de su hija, ¿sí? Porque le dice, Señor, le habla de su deidad, ¿sí? Hijo de David. Ahora, ¿quién identifica a Jesús? No todos vamos a identificar a Jesús. Lo identificó, fíjese. Pero Jesús guarda silencio, al principio se queda callado, no le interesa a Jesús. ¿Y sabe qué? Muchas veces así habla Jesús, así se comporta Jesús en nuestras oraciones. Ahora mismo aquí hay gente que sus oraciones parecen detenidas en el tiempo, ¿sí? Y no te pasa que a veces oyes testimonios que el hermano tal Dios le hizo la obra que le declaró tal día, que el hermano, y tú te sientes detenido. Ay, tú dirás que estoy endemoniado. Aunque se ría, hay gente que en el extremo de los casos a veces siente que está embrujado, endemoniado, de todo, porque pareciera que no se cumple nada en su vida. No, a veces Dios está probando la persistencia de tu fe, la persistencia de lo que hay en tu corazón verdaderamente. Si vas a persistir creyendo o te vas a quedar, o vas a empezar, Dios no me quiere dar nada. Te voy a decir una cosa, nunca le digas a Dios eso. Yo le digo a la gente, si no tienes nada que decirle a Dios, quédate callado mejor. Más calladito te ves mejor, dice mi abuelita. ¿Por qué? Porque cuando nuestra boca se hable y empezamos a blasfemar, ofendemos a Dios. Ahora, ¿qué hubiera pasado si esta mujer, en vez de hablarle a Jesús y decirle, maestro, socórreme, insistirle, lo hubiera maldecido? ¿Qué hubiera pasado si cuando Jesús le dice, los perrillos se le va encima y los discípulos lo agarran? ¿Viste, Señor? Dije que la despidieras. ¿Qué hubiera pasado
si esta mujer hubiera actuado de una manera arrogante y soberbia. Dice la palabra que la mujer se queda callada, imagínense. Entonces Jesús guarda silencio porque lo que Él está es observando nuestra vida. Porque Él ya trazó un plan para nosotros. El problema somos nosotros, hermano. Que podemos detener el plan de Dios en nuestra vida. Se lo he dicho una y otra vez. Dios no envejece, nosotros sí envejecemos. Dios vive en un eterno presente, nosotros vivimos en un presente que el tiempo se va acabando en nuestra vida. 70 años el año de los fuertes, 80 de los robustos con todas sus manos. Pero Dios vive en un eterno presente. Así que si un día tú que a los 40, 80, te lo he dicho y te lo voy a seguir repitiendo, quieres entrar a trabajar en el propósito que Dios estableció para tu vida, no hay problema. Pero el problema somos nosotros que nos detenemos. Él no se detiene. Entonces la palabra que Él se queda callado. Él está observando nuestro corazón, está viendo qué hay en nosotros. Miren. Y los apóstoles, Señor, hombre, mira, atende lo que se vaya, ¿sí? Siempre Dios va a poner gente a nuestro alrededor que intercede por nosotros. Siempre hay gente que Dios pone a nuestro alrededor que está orando, que te está diciendo, no, hombre, hermano, siga adelante, hombre, créale al Señor. A veces son tus propios padres. Nuestros padres que están, no, mi amor, créale a Dios, pero no sé cómo lo tratan sus padres, pero mi mamá todavía me trata así a veces. Me siento a veces raro. Aquí tú arriba, o sea, me explico. Te están intercediendo por ti. Tu esposa a veces es la que intercede por los esposos. Porque hay esposos que se vienen abajo y ellas son las que están, no, mi amor, vale, creámosle al Señor juntos, ¿me explico? Así que cuando ella se venga abajo, también levántala tú porque ella es la que muchas veces te sostiene. Y así puede usted entender que siempre va a poner gente a la par que intercede, que te está motivando, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿somos y seremos insistentes? Ahora, lo interesante es que la mujer demuestra una actitud que nosotros los cristianos debemos de tener para alcanzar un milagro, y es la humildad. Porque esta mujer, en medio de su crisis, en medio de su preocupación y en medio de su circunstancia, manejó un nivel de humildad. ¿Sabe qué nos pasa muchas veces a nosotros? En medio de nuestra crisis, en medio de nuestra preocupación, en medio de nuestro problema, manejamos arrogancia, manejamos soberbia. A veces hay gente que tiene necesidad y le da vergüenza pasar a pedir, o le da vergüenza pasar a recibir. ¿Cuántos tienen problemas para recibir acá? No me levante la mano. Pero ¿sabe qué? Hay gente que tiene problemas para recibir. Aprenda a recibir. No, qué pena, ¿qué van a decir? Y si tienen necesidad, ¿qué pueden decir? Si tienen necesidad. Todos en la vida, alguna etapa, hemos pasado por la etapa donde tenemos que recibir. No estoy hablando de recibir que te regalen, eso es aparte. Estoy hablando donde a veces, por ejemplo, hay iglesias donde a veces hay, hermanos, aquí hay unas bolsas de víveres, y hay iglesias que lo dicen. Los que tengan necesidad pueden tomar una bolsa, y a veces las bolsas se quedan ahí, y yo sabía que había gente que tenía necesidad. ¿Sabes cuál era el problema? El problema para agarrar una bolsa fue la vergüenza. ¿Qué van a decir si yo soy abogado y notario colegiado número 100? ¿Me explico? Pues tengo que decir que he encontrado abogados, he encontrado ingenieros quebrados, hermano. ¿Por qué? Por la arrogancia del corazón. He encontrado todo tipo de gente, hermano, en esta vida, que Dios las ha hecho quebrar, no para avergonzar, sino para tratar su corazón, porque lo que Dios quiere es un corazón correcto. Entonces, entender esto es complicado, porque Jesús está dando un ejemplo donde quiere activar a sus apóstoles, quiere enseñar un modelo de vida a vivir, ¿sí? Y cada vez que Él se alejaba de su región, esto era profético, porque Él llegó, claro que lo que dijo era cierto. Yo no vine sino a los de la casa. Pero ¿sabe qué estaba diciendo? Pero como los de la casa me despreciaron, entonces voy a tener que ver que hay gente que anhela lo que la casa despreció, los gentiles lo anhelaron. Lo que la casa despreció, los gentiles lo descubrieron, lo entendieron. Entonces es lo interesante ver acá, que Jesús, usted cree, claro, Jesús estaba, ¿por qué se fue a Tiro y a Sidón y no le quería hacer un milagro si él no era de la casa de Israel? Si Tiro y Sidón ya no estaban en Israel. O sea, pareciera que Jesús ahí se está contradiciendo, ¿no? Jesús lo que está dando es una profecía de lo que está por venir. Entonces sale fuera del territorio que él tiene que caminar, igual que cuando fue a Samaria, ¿se recuerdan?
Y ahora está en Tiro y en Sidón y encuentra una mujer sirofenicia, ¿sí? Y lo interesante de esta mujer es que les dice la Biblia que era una mujer pagana, pero lo interesante es que esta mujer reconoce a Jesús. Vamos rápidamente para ir concluyendo. Dice lo que le quiero marcar acá. La perseverancia que nosotros tengamos en las peticiones que le hagamos a Dios, pero del entendimiento que Él es en nuestra vida, es lo que va a gestar el milagro que tú estás esperando en tu vida. De lo contrario, hermano, las cosas no se van nunca se van a dar en nuestra vida. Porque le estamos orando a Dios, Señor, ay no, pero no creemos, pero no entendemos, pero no logramos procesar lo que Dios está haciendo. Entonces la mujer tenía un corazón de amor, fíjese. Porque cuando ella vuelve a hablarle, Jesús le contesta de una manera, ella vuelve a perseverar y vuelve a insistir. ¿Cuántas veces tú y yo insistimos en lo que le estamos pidiendo a Dios? La Biblia dice, pedid y se os dará, ¿sí? Tenemos que ser insistentes. Ahora, ¿cómo se gesta la fe? Porque ahora le voy a hablar, repita conmigo, las migajas. Y voy a hacer algo que no lo quería hacer, pero lo voy a hacer acá. Voy a agarrar un poco de este pan, ¿sí? Bien. Las migajas, miren, perdón, Marito. Las migajas. Pongan atención a lo que estoy haciendo, ¿sí? Miren las migajas, miren. Las migajas. Pongan atención porque la Biblia dice que la fe es como una semilla de mostaza, ¿sí? ¿Se recuerdan? Sí. Ahora miren lo que Jesús nos está enseñando. Vuelve a hablar de algo minúsculo, las migajas. Una migaja, una mujer que solo quería una migaja para que su hija fuera salva, fuera sana. No sé si me está captando. Impresiona otra vez a Jesús y dice, wow, grande es tu fe, mujer. Porque Jesús le da a entender, no te voy a dar pan, te tocan las migajas. Sí, Señor, pero los perrillos comen las migajas. O sea, lo que la mujer le está diciendo, sí, Señor, pero mi fe, aunque mi fe sea como la migaja, es capaz de alcanzar el milagro que estoy esperando. Jesús se queda sorprendido, wow, dice así, es que grande es tu fe. Pide lo que quieras con una fe de migaja. No sé si me está captando. Ahora, sus hermanos, la casa de Israel despreció al pan bajado del cielo, que era Jesús. Y esta mujer, con una migaja en un pequeño tiempo que él se sale del Kairos y se va a Tiro y a Sidón. Pero en el Kairos de Dios él sabía que tenía que ir a ese lugar para que ella entendiera cómo funciona el Kairos de Dios y para que ella entendiera que el pan, que los gentiles con las migajas podían obtener lo que los de la casa no obtenían por no tener entendimiento. Entonces es impresionante entender lo que aquí está pasando, fíjese. Entonces con las migajas, esta roba el milagro y dice la palabra que cuando llegó a su casa su hija estaba sana, estaba libre. El demonio se había ido. Ahora, ¿cómo hacemos para que aunque sea la migaja que tengamos, nos haga accesar al milagro que tú y yo estamos esperando? Porque tenemos la palabra que está, hermano. Está ahí dentro de nosotros la palabra. Pero todavía hay mucha gente, y esto lo hablo general, que está acá y que no está acá, que no logra gestar el milagro. ¿Por qué? Porque no cree y no es persistente en lo que le está pidiendo a Dios y en quién es Dios en su vida. No solo busquemos a Dios, claro, porque nos dé y porque nos cumpla el milagro. No, hermano, no buscamos a Dios por eso. Pero a veces la gente está dando círculos. Vení para acá. La gente está dando círculos. Miren, está dando círculos la gente, como el pueblo de Israel, y no logra entender que no se trata de dar círculos, se trata de ver al cielo. Se recuerda que la palabra dice que el pueblo era de dura cerviz. Y aquí está el doctor Fernando, que es traumatólogo. ¿Qué significa eso, Fernando? Ayúdame. Mantiene el cuello hacia abajo. Mire, dice que este pueblo es de dura cerviz, para ver para arriba, para ver quién era el que tenía el poder para salvarlo, ¿sí? Eso es lo que dijo. Moisés se lo dijo, Señor, este pueblo es de dura cerviz. Lo que estaba diciendo, siempre miran al plano tierra. Siempre están viendo, pero jamás tienen la capacidad de ver al Creador. Y tenemos que pedirle al Señor nosotros que nos ayude a no ser de dura cerviz, a entender que esta mujer pagana, gentil, identificó al Maestro, identificó a Jesucristo, pero con las migajas que Jesús fue a repartir en ese momento, porque todavía no había sido dado a los gentiles,
Ella le rogó el milagro al Señor. Su fe fue grande. Y quedó grabado. Marcos y Mateo, ¿sí? Y dice la palabra de Jesús: mujer, grande es tu fe. O sea, ¿sabe qué le estaba diciendo Jesús? Jesús identificó la fe que tenía desde que llegó, hombre. Desde que entró dijo: he aquí una mujer que tiene fe, la voy a probar. Por eso se quedó callado. Por eso la trató con desprecio. Pero usted quiere, no quiere, lógico, que se fue a un lugar de gentiles y no le iba a hacer un milagro a los gentiles. Entonces, ¿qué fue a hacer con los gentiles? Él sabía por el Espíritu que tenía que llegar a darnos una lección de vida a ese lugar, y por eso llegó. Muchas de los procesos que estamos viviendo son lecciones de vida que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Tú y yo decidimos cuánto tiempo dura ese proceso. ¿Quieres que dure 20 años? 20 años va a durar. ¿Quieres que dure 40 como el pueblo de Israel? 40 va a durar. ¿Quieres que dure estos meses? Estos meses puede durar según tu fe y según tu persistencia. Porque una vez más te tengo que decir algo: Dios no está obligado a responder nuestras oraciones, hermano. Pero ve nuestro corazón, pero ve nuestra insistencia, pero ve nuestra humildad y ve nuestro corazón. Ahí tocas el corazón de Dios. Él no está obligado a responder. No te puedo predicar un evangelio de, ¿cómo se le puede llamar a eso? Un evangelio de satisfacción. Dios te va a responder. No, hermano, Dios no está obligado. Tu necesidad no mueve a Dios, pero tu fe sí la mueve. Entonces, la fe de una migaja, que se hace la alegoría como la semilla de mostaza, que siendo la más pequeña llega a ser la hortaliza más grande, donde las aves hacen sus nidos como que fueran árboles. Pero no es un árbol, es una hortaliza. Esa es la misma fe que el Señor quiere traer sobre nuestra vida esta mañana, ¿sí? Cierre sus ojos ahí donde está, antes de orar por los utensilios. Solo oremos para que Dios imparta fe sobre nuestra vida. Levante sus manos. El que quiera fe, yo también la quiero, ¿sí? Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús.